Este módulo que vamos a mirar ahora sigue relacionado con el tema que iniciamos la semana pasada, que tiene que ver con las competencias. Sin embargo, en este módulo se va a adicionar el tema de la tecnología, que bueno, es un requisito y siento que tenemos que seguir, bueno, te lo pongo desde mi punto de vista, hay que seguir aprendiendo porque todos los días sale un programa nuevo, uno encuentra una forma diferente de trabajar cosas que hay que hacer en la computadora y, y que nos lleva el reto y en los docentes, bueno, tanto los docentes como los estudiantes, tenemos que ir adquiriendo poco a poco esas competencias para poder manejarla, porque no sé si se puede llegar con los cambios tan rápidos que se van dando, si uno puede llegar a dominar tanto contenido y tantos programas o software que tiene y para cada cosa como que se diseña un modelo, se saca una nueva plataforma, se va mirando y viendo. Por ejemplo, bueno, para comentarle un poco, la semana pasada que estaba en un congreso de una red que se llama ICDE, que es una red que agrupa solamente a las universidades que dan educación en línea o educación a distancia en todos los continentes del mundo, en todos los rincones hay. Fui invitada porque la Universidad de Costa Rica, con la que tengo contacto, era la anfitriona de ese congreso donde participaron 750 personas. Pero en ese congreso se hacía mucho énfasis en este aspecto de la educación en línea y todo lo que trae pues la tecnología. También se abordó mucho el tema de la inteligencia artificial y cómo hay que considerar en un momento dado los trabajos que los estudiantes hacen, que también van a hacer uso de la inteligencia artificial. Ahora también sabemos que existen los software para comprobar las similitudes. Esos mismos software que están aplicando para mirar similitudes, ahora han incorporado también para detectar el porcentaje de inteligencia artificial que puede tener un estudiante en el trabajo. Porque se dice que, bueno, las universidades tendrán que hacer una nueva reglamentación porque hay algunas que ya tenían que el plagio no podía ser más del 20 o el 30% dependiendo si es maestría, pregrado o doctorado, pero igual ya te están diciendo que las similitudes de inteligencia artificial no debería de exceder un 10% de un trabajo. Entonces, ya cuando tú mandas el trabajo eh, para revisar, ya sea en Turnitin o Strike Plagiarium o cualquiera de estos otros programas, te van a marcar en diferentes colores el que es similitud de libros o artículos y los que son de inteligencia artificial, que lo va a marcar de otro color, para uno poder darse cuenta, pues, hasta dónde el estudiante eh, hace la copia del trabajo para poder detectar. Entre todo lo que hay que mirar, pues, en esta temática de cómo la tecnología va avanzando cada día más y dependiendo de los nuevos conceptos que se van eh, estableciendo y desarrollando, pues cada vez la exigencia va a ser mayor.
Entonces, en este curso de este módulo, nosotros podemos ver que a partir de que la clase en educación virtual puede tener las diferentes herramientas disponibles para desarrollar las actividades de aprendizaje y también las actividades de evaluación, nosotros tenemos que mirar ese aspecto de la TIC y el Internet eh, en toda su amplitud de cómo lo vamos utilizando y cómo nos vamos beneficiando de eso. Y que bueno, definitivamente, como dicen muchos, esto llegó para quedarse. Entonces, como que hay que subirse al barco y estar a tono con todo lo que se está desarrollando y dando. Entonces vemos que frente a esta revolución tecnológica, ya no hablamos solamente de la revolución industrial, sino que ahora tenemos que abordar esta revolución tecnológica que surge, algunos dicen que en los años 90 y otros dicen que mucho antes de eso, va a seguir masificándose a pasos agigantados, lo que nos va a llevar a que tenemos que adentrarnos a eso para poder estar consono con esta era del conocimiento que se está manejando y que se está dando. Entonces, tomando ese campo educativo que puede estar afectado o no, dependiendo, por un lado, del acceso que puedan tener las personas, pero que ya se está viendo que la mayoría de las personas o la mayoría de los estudiantes tienen un dispositivo de celular y que el dispositivo de celular también se puede utilizar para llevar esa educación y ese aprendizaje del cual estamos hablando. Entonces, pues el reto nos da de que tanto docentes como estudiantes tenemos la obligación de aprender por un lado, pero también de actualizarnos con relación a todos los recursos tecnológicos que se dan y que nos oferta este siglo XXI, porque se dice que los que nacieron en este siglo ya traen el chip incorporado, entonces con mayor facilidad van a ser un reto para la educación de este siglo y sobre todo la importancia de lo que es el trabajo colaborativo que permite esto. Y una de las cosas que se planteaba mucho es que todas estas universidades que tienen educación en línea y que crean programas como el MOOC, que son cursos libres que hay en diferentes plataformas que permiten a las personas adquirir conocimientos, conseguir una certificación que no te da créditos, pero que sí, una vez adquirido el conocimiento, pues la persona tiene conocimiento y lo que se planteaba es que tal vez más adelante, ahorita no, se tomara en cuenta como créditos también para que la persona en un momento dado pueda sacar una titulación, pero que en estos momentos se ve solamente como credenciales y capacitación o actualización permanente de la persona que ingresa a estos cursos de MOOC y puede ir adquiriendo algunos conocimientos y mejorando esas competencias y ese expertise. Tomando en consideración, vamos a analizar una pregunta sencilla que debe de ser una anécdota que muchas personas tenemos con relación al tema de la tecnología, y es que si alguna vez nosotros u otra persona que conocemos, persona que está alrededor de nosotros, haya comentado acerca de la clonación del Facebook o se le haya perdido un documento que han estado trabajando en la computadora, o si alguien alguna vez le ha robado
una información que tiene a lo mejor su nombre, pero otra persona lo publica como propio. Entonces vamos a analizar en 10 minutos, escuchando la opinión de ustedes sobre esta situación y cuál es la opinión y por qué piensan que sucede este fenómeno que se da, que creo que habrá muy pocas personas que han pasado de no sufrir esto, que hayan pasado agachados, pero creo que la mayoría hemos vivido algún momento de estos. Escuchamos su comentario en 10 minutitos. Buenas noches. Sí, bueno, No sé, Milagro. gracias a Dios no he tenido una experiencia tal. Sin embargo, mi hijo sí. Él sí le robaron su cuenta, varias cuentas de Instagram, Facebook, porque él dio datos importantes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque esta persona sí le clonó su cuenta y se hacía pasar como él. Así que es peligroso, hay que tener, eh, saber a quién uno le va a compartir los datos y si es posible no compartirlos porque el número de cuenta, por decir, cosas confidenciales. También ahora hay muchos hackers del cybersecurity que con su email, personas que conocen hacker, pueden también hackearle algunas cuentas. Entonces, y su teléfono. Entonces hay que tener cuidado. Bien, por eso una de las cosas que siempre nos dicen es la contraseña, cómo crear contraseñas seguras, que no sean fáciles de identificar. A ver, ¿quién más quiere opinar? Profesora, buenas noches. Buenas A mí noches. me pasó, profe, en el tema del Instagram, que me enviaron un quiz. Entonces, en el quiz era una interrogante. Llegamos a la solución y entonces me dice, oh, usted se ganó $10,000. Oh, Pásenme el número de cuenta, pásenme tu número de usuario, contraseña. Yo me quedé como raro. Yo me quedé, ok, espera un momento y se la paso. Y vine y inmediatamente denuncié la cuenta. Y en estos días, una persona muy llegada a mí me chatea por Instagram y me escribe, se me borró tu número, ¿me lo podrías pasar? Yo le contesto y le pregunto que, ¿y eso qué te pasó? Le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, es que necesito tu número para que me envíen un código. Ahí inmediatamente mi mente hizo la alerta y dije, ¿cómo una persona que yo conozco, casi cercana, me va a decir que le envíe mi número para que me envíen un código si él tiene mi número en WhatsApp? Pues? Y esas son las alertas que también nos crean esto en los momentos que no debemos estar alerta, porque como usted estaba diciendo que ahorita mismo esto hay un protocolo de las contraseñas, que las contraseñas muchas veces nosotros tenemos contraseñas, tenemos, no sé, Dios es eterno, tenemos Dios eterno para todo, y cuando van a ver nos clonan la contraseña y se nos apoderan de todas nuestras redes, porque es así, profesora, pues es lo que yo he pasado y lo que esto casi me pasa, pero por estar alerta y por tener conocimiento, porque también a veces pecamos por la falta de conocimiento y nos dejamos llevar. Porque voy a decir, ¿quién no se quisiera ganar un premio así, profesora? Y eso también es lo que sucede. lo alentador de los $10,000. A ver, Rosa. Buenas tardes nuevamente. Bueno, a mí me pasó en el correo de la institucional. Me mandaron un correo que decía, entonces el usuario, el remitente era el nombre de otro funcionario. Y esto, anexamos factura de boletas de tránsito. Yo, ay, Dios mío, ¿cuándo me pusieron a mí esa boleta?
yo voy a ver de qué se trata esto. Y le di clic y era un virus, un troyano, y hasta ahí llegó el disco duro de la computadora y perdí toda la información y casi lloro. Pero bueno, el chico de informática siempre me logró recuperar ahí algunos documentos que la mayoría son de la misma institución, pero no sé, realmente uno a veces no debe confiar ni siquiera porque aparezcan nombres de personas conocidas o de compañeros de trabajo, porque igualmente son virus o son cosas que buscan dañar o ya sea al equipo o buscar información de uno personal. ¿Alguien más? Bueno, traemos esto así. Ajá, Eric, diga. Bueno, a mí afortunadamente lo más que me han clonado ha sido, no sé si afortunadamente, pero ha sido que la tarjeta de crédito, eso es lo que más cercano me han clonado. Pero en lo que respecta a contraseñas y cosas así, no, yo soy como bastante paranoico en esos aspectos, porque yo he visto cómo familiares o personas cercanas le clonan, le hackean, y eso me ha puesto a pensar, ok, voy a tener una contraseña diferente para cada cosa. Para Twitter tengo una contraseña, para Instagram tengo otra contraseña, pongo las cosas más improbables que la gente podría pensar, tengo contraseñas en alemán, en inglés, en español. Y cada vez que me piden una actualización o algo, digamos, de un banco, yo primero llamo a la entidad, y si tengo que en verdad actualizar algo, yo me dirijo personalmente en físico a la entidad, y así evito que me clonen en realidad. Bueno, muy bien, Eric. A mí me pasó en estos días, o sea, antes de irme para Costa Rica, me mandaban un mensaje que me estaban citando un 2 de noviembre por falsificación a, a institución gubernamental. Y mandaban un código que ellos había que meter un código. Pero bueno, yo lo miré y dije, bueno, no sé en qué momento yo puedo haberle falsificado una firma o algo a una institución gubernamental. Así que aquí cerca de mi casa, donde yo vivo, ahí arribita en San Miguelito, hay un juzgado, una cuestión, y me fui allá. Y le digo a la muchacha, vengo a poner la denuncia porque me están llegando esto al correo. Y bueno, uno tiene que mirar, porque si era un correo del gobierno, tenía que tener .go.pa, y ese tenía un Gmail. Definitivamente que no puede ser del gobierno, pero después hablando con otro compañero en la universidad, también le habían mandado el mismo mensaje citándolo para el 2 de noviembre. Y bueno, si usted es de personal y yo soy de investigación, ¿cómo tenemos el mismo correo y cómo tenemos falsificación? Pero cuando fui allá arriba, ni ellos sabían dónde quedaba esa fiscalía que me estaban enviando. Es que yo digo, bueno, esto es parte de esas falsificaciones que hacen y esos robos para robar la identidad. Entonces uno tiene que tener, como han dicho ustedes muy bien, esa alerta para mirar, para evaluar qué es lo que está sucediendo. Bueno, asimismo, tenemos que tener esas alertas cuando los estudiantes nos entregan los trabajos para poder darnos cuenta. Y hay un autor que habla de la evaluación de los aprendizajes en los espacios virtuales, que especifica exactamente eso, o sea, lo que sucedía en el método tradicional, que utilizábamos muchos ejercicios tradicionales de cierto y falso, de selecciones múltiples, escoger la mejor respuesta, los cuestionarios automatizados, el cierto y falso controlado.
qué pasaba con esos tipos de ejercicio y cómo lo evaluamos si el docente no prestaba suficiente atención a cómo formulaba cada una de las preguntas. Entonces, ahora nosotros con la tecnología también tenemos sitios que ya nos dan test prefabricados, pero que el docente, a pesar de eso, lo va a tener que revisar y mirar para ver si realmente está de acuerdo con el plan o el programa que está desarrollando en un momento dado, el contenido sobre todo, para ver. Porque si antes fuera de la tecnología, a veces mandaban al estudiante a estudiar de la página 100 a la 200 y terminaban poniendo el ejercicio de la página 50-90, es lógico que el estudiante iba a fracasar. Pero ahora, si yo no me fijo en los ejercicios prefabricados, si realmente corresponden al contenido que yo estoy desarrollando, igual la herramienta, aunque sea gratuita y práctica, no va a cumplir con los requisitos que está solicitando el docente. Entonces se aconseja que en estos cursos de la virtualidad, lo que se debería de desarrollar, si hablamos de evaluación y no de calificación, los distintos tipos de foros, como los foros de debate, los foros rompehielo, los foros social, los foros de consulta, los foros de discusión académica, de manera que a través de estos diferentes foros que el docente puede organizar, ya sea en una plataforma o dentro de la clase, para que el estudiante pueda discutir sobre una temática, y se puede hacer discusión asíncronas en los que se le solicita al estudiante brindar su punto de vista, por lo menos en los de debate, con relación a una temática X, pero siempre poniendo el pensamiento crítico y cómo hacemos entonces la construcción de soluciones a un problema determinado. De manera que sean foros abiertos que le permita crear una línea de discusión al grupo, y cualquiera puede participar indistintamente, como uno le puede responder al otro compañero mirando lo que ha presentado. Y eso dice que está en la posibilidad en las plataformas de Moodle, en la plataforma de Chamilo, en el Blackboard Learn, entre las más utilizadas que se usan pues acá en Panamá, que podamos decir. El otro foro, que es el foro que tiene que ver con el tema de rompehielos, que es el que usamos al inicio de la clase, y tiene una intención de que los estudiantes puedan expresar y no llegar a la clase con tanta ansiedad, sino que puedan compartir en un momento un tema de actualidad, una noticia del periódico, una película, de manera de sintonizar a todos los estudiantes antes de iniciar con el estudio o el tema de clase. Esto le permite entonces a cada estudiante, sobre todo, tener un relajamiento que le permita, por lo menos si viene muy apurado del trabajo, o si no se ha alimentado, o los niños, o tanto, porque no sabemos en este mundo en que cada quien esté en su casa o en su puesto laboral, cuáles son los contextos alrededor que tiene, que puede ser un distractor en un momento dado. Entonces se trata de nivelar al grupo antes de iniciar, y lo conocemos entonces como los foros rompehielos. El foro social puede estar parecido al rompehielo, solo que permite entonces compartir experiencias, noticias,
aprendizajes de manera informal y no se califican estos foros dentro del entorno y la participación es optativa. Podemos decir que el haber preguntado las 3 preguntas hace un momento y que algunos contestaron y participaron y otros no, porque no se va a calificar, es un tipo de foro pero que permite de manera voluntaria que algunos participen y otros no, porque al final no tiene una calificación, pero es un espacio formativo y necesario para lograr la interacción en el aula de clase y que no sea solamente el docente el que está exponiendo. Luego tenemos los foros de consulta, donde los estudiantes en ese espacio pueden interactuar preguntando con alguna inquietud que tienen con relación a lo que se da en la clase o con relación a la asignatura que estamos desarrollando. Y las discusiones académicas, que entonces son las que permiten ese proceso de pensamiento crítico y la construcción de productos, ¿verdad? Por ejemplo, el pseudocódigo de un algoritmo en un momento dado o el debate de diferentes ideas y la síntesis de algún elemento de interés que pueda tener el grupo en torno a la temática que se está desarrollando en un momento dado. Entonces, siempre va a depender de la asignatura que ustedes están desarrollando y la innovación que quieren implementar utilizando cualquiera de estos foros para desarrollar algunas actividades. Luego, dentro de esto también es importante mirar algunos sitios que podemos tener en el Internet que permita crear foros también, que no solamente es en la plataforma, sino que se puede usar el Facebook, el Stack Exchange, el AppBree, el RedKick, el blog, los bloggers y otros que podemos utilizar para crear estos foros o estos podcasts donde se le puede presentar entonces al estudiante y que lo puede hacer también desde sus dispositivos móviles. Tomando en consideración pues esos elementos que deberían de tener las indicaciones siguientes, como que el docente debe tener claro el objetivo de la actividad, la fecha de participación, si es una actividad individual o grupal que va a estar trabajando con el grupo y el valor porcentual que le va a dar a esa actividad para evaluar a los chicos o para que participen en esos diferentes espacios. También podemos agregar preguntas generadoras que puedan generar de una pregunta diversas discusiones o elementos siempre en torno a la oportunidad que se le va dando a los chicos para la parte de debate o esa producción oral que deben de hacer en el salón, y eso también le da indicios y insights a los docentes para conocer el vocabulario con que se expresan los estudiantes, con la finalidad de que cuando estamos haciendo la lectura de los trabajos también nos podamos ubicar, y volvemos al tema de la inteligencia artificial, porque si yo conozco el nivel de desenvolvimiento o lectura, producción oral del estudiante, esa producción oral debe asemejarse a la producción escrita, la forma de redactar. Entonces nos podemos dar cuenta si tiene un vocabulario muy elevado que a lo mejor no es original de la persona, sino que estamos usando o
un tema de similitud o un tema de inteligencia artificial que nos apoye en el desarrollo de esto. Tomando en consideración las normativas, siempre tenemos que insistir en las reglas de la citación de las normas APA, que es el que usamos, el American Psychologist Citation, que es el que nosotros utilizamos en Latinoamérica, y que los documentos y los trabajos entonces deberían de tener este tipo de citación para los trabajos de los estudiantes. No sé si hasta allí quieren aportar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿No hay? Dígame, Eri. Sí, usted mencionó acerca de los textos que tienen como que un vocabulario muy elevado. ¿Y qué pasaría en los casos, digamos, que un estudiante escribe, entonces va redactando y después mejorando el texto, así como uno podría darse cuenta que en verdad inteligencia artificial o no? Hay formas de detectar, y usted entra al chat GPT y usted puede poner las palabras claves del trabajo, y esas palabras le podrían dar una información que le permite a usted en un momento dado verificar si la información la tomó de la inteligencia artificial, porque está el Google, está el GPT 1, 2, 3, 4, hay diferentes niveles que te pueden dar, pero por eso citan los autores y los que han hecho investigación es que si yo manejo la oralidad en estas clases virtuales o en el aula de clase presencial, yo puedo conocer, por ejemplo, el nivel del vocabulario de la persona. Imagínense que yo tengo un estudiante que le estoy hablando de investigación, pero que en toda la clase no ha aterrizado con un tema de epistemología, y de repente en el trabajo se empieza a redactar epistemológicamente qué es la ciencia y cómo se da. O utiliza la palabra bien o no la utiliza bien. Entonces yo allí me puedo dar cuenta si es que ese estudiante ha estado participando y no ha llegado a ese nivel. Refiriéndome, bueno, los estudiantes de maestría tienen un nivel más alto porque es por su estudio, pero un estudiante de licenciatura que está en el aula de clase, yo fácilmente puedo detectar por su participación en el aula de clase cómo es su forma de redactar, de escribir. Entonces, allí me puedo ir dando cuenta al hacer la evaluación, porque acuérdense que nosotros tenemos unas rúbricas que tienen unos indicadores o unos criterios y tienen niveles. Entonces, yo puedo mirar, dependiendo en la parte de oralidad, cómo se expresa el estudiante. En la parte de definición conceptual, si maneja o no algunos conceptos que se están dando en la clase, si lo maneja con terminología de algún autor que ha dicho X, Y o Z, y lo menciono cuando hablo porque tengo el dominio de eso, que cuando está escribiendo me salga con esa definición conceptual como si fuera propia y no es propia. Entonces, eso es lo que me permite detectar. Por eso es que nosotros tenemos ahí Grammarly, es un antiplagio de similitudes que es gratuito,
que yo puedo utilizar. De repente pasar el párrafo del estudiante allí para que me lo analice. Si no citó, porque si citó, bueno, ya yo sé que es de un autor, pero si lo tomó como propio y lo escribió, pero no citó y me hace un poquito de ruido, yo copio ese párrafo, lo paso por Grammarly para que Grammarly me diga, mira, este texto aparece en 15 documentos iguales, citados en el periodo este, por el autor este. Entonces yo me doy cuenta, no puede ser del estudiante, porque ya hay un autor que lo ha dicho, así que él lo tiene que haber leído y luego hace la réplica sin hacer la cita. No sé si le contesto, todavía le queda la duda. Dígame, Eris. Hola, sí, profesora. Entonces, siguiendo la línea que usted está explicando, también, por ejemplo, de manera virtual, también la participación, ¿no? Por ejemplo, que el estudiante no diga nada, siempre está callado y de repente sale con esas explicaciones en los trabajos o sale con unas, como usted dice, una cita, bueno, unas explicaciones sin cita. Pudiera ser, pero también me pongo a pensar, profesora, y si, por ejemplo... Puede ser de los dos lados, Eri. ¿Cómo, disculpe? Puede ser que no habla y que maneje concepto, y puede ser que no hable y no lo domina. Ah, ok, ok. Bueno, hay que estar el otro entrar punto, en la profesora. duda. Entonces lo paso para verificar. Ok, y si la persona leyó, por ejemplo, leyó el libro y no citó, pues, pero saca palabras y va, también tiene la capacidad, en este caso, la aplicación, bueno. La capacidad para parafrasear. Ajá. El parafraseo también es una copia. Ok. Porque cuando usted lo marca, le va a salir que si no está citado, aunque lo haya parafraseado, le va a decir el documento que en este y este documento hay similitudes. Él le va a marcar. Diga, Teodoro. Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches. Sí, les quería comentar que es como usted dice, hay que ver en los dos lados. Yo usualmente en la escuela no era de participar, pero como se dice, las personas tienen su repertorio, manejamos léxico, hay personas que a veces buscan si es buscado o es parafraseado, pero yo también digo que hasta parafrasear uno tiene que saber interpretar, porque si no, no vamos a saber decir nada. También quiero decir que por una parte he visto que el nivel que tiene Unici es bastante, que le gusta bastante interpretar, pues, por decir así. Ya que si yo soy curioso, porque en estos días estaba viendo al compañero Eri, analicé lo que me envió. Yo manejo programas de plagio y editor de texto y eso. Y vi que el compañero Eri me envió un documento bastante original. Y aquí lo puedo decir, Eri, te felicito porque el muchacho está investigando, se está comprometiendo. En la parte de los foros también puede decir que son como estrategias que el mismo docente debe como aplicar, pues según la asignación. Ya que si yo soy un docente de matemática, hay que buscar una forma que los muchachos no vean mucha teoría, sino que los conceptos importantes de la matemática, la teoría de Pitágoras, como es seno, coseno, algo así más llamativo para ellos, no algo que inventó el teorema de Pitágoras. Siempre he dicho que es como una estrategia que uno busca. No sé si quiera preguntarme algo más, profesora, que estoy aquí.
No, es así, o sea, no nos podemos ir al extremo con un estudiante porque no participa, porque puede hacer, hay personas que yo digo, yo tengo un compañero que yo le digo, tú sí tienes verborrea, porque habla que para decir una cosa, él le da la vuelta y tú le das 5 minutos y se toma 20 minutos para dar una explicación. Mientras que hay otras personas que en un minuto te van a dar la explicación, pero una explicación aceptable. Entonces yo tengo que mirar eso. Si la persona habla mucho, yo sé que cuando escribe le va a dar la vuelta al asunto para decirme esta es la respuesta. Mientras que hay otros que van a ir directamente. Y allí un poco entramos en la mayéutica de Sócrates, ¿verdad? Que es una técnica donde se interroga a la persona para hacer que lleguen a ese conocimiento a través de su propia conclusión y no de ese conocimiento aprendido, que es lo que Teodoro acaba de decir que hace Eri. O sea, yo tengo el conocimiento, si lo tengo bien desarrollado, tengo el pensamiento crítico o el pensamiento lógico a un nivel, yo voy a poder haber leído un documento y luego hacer la interpretación y hacer la explicación. Pero se ha dado el caso con muchas actividades que manda el docente donde el estudiante se limita a hacer copy-paste, o sea, él copia y pega directamente sin respetar de que ese documento o esa frase o ese párrafo no es propio de él porque no ha tomado el tiempo para organizar sus ideas y posteriormente explicarlo, sino que se va, ya yo lo encontré y eso está allí, ¿para qué yo voy a ponerme a pensar? Mejor se lo copio al profesor y se lo pongo allí en el trabajo. Entonces, ese trabajo es mi nombre y el que lo lee va a asumir que eso es suyo, pero viene otra persona y lo lee y se da cuenta y dice, pero esto yo lo leí en algún otro lado y fulano de tal fue el que lo dijo, lo voy a buscar. Entonces cuando lo busco me doy cuenta que no es de esa persona, sino que fue de otra persona y que sencillamente lo que hicimos fue el copiar y el pegar. Entonces eso es lo que no se quiere y por eso utilizamos entonces el término de la rúbrica, donde el estudiante puede hacer la autoevaluación o se puede hacer la coevaluación o el tal docente también evalúa y hacemos la heteroevaluación. Pero entonces tenemos la columna de los criterios o los indicadores y luego tengo los niveles. Hay docentes que deciden 3 niveles donde ponen una puntuación de 1, 3 y 5. Hay otros que prefieren usar 4 niveles, entonces ponen 1, 2, 3 y 4. Hay otros que ponen 1, 2, 3 y 5, indistintamente porque sé qué es lo que le voy a exigir al estudiante en un momento dado. Entonces, en el 1, el que no presentó nada, pues sacó 0 puntos, no tiene ningún puntaje porque no entregó el trabajo o no lo presentó. Pero si el trabajo está bien hecho con todos los parámetros que dio el docente, entonces va a estar en el nivel máximo que sería 5 puntos. Entonces yo voy mirando cómo está el trabajo, pero yo lo que personalmente defino el uso de la rúbrica en la evaluación como esa oportunidad que me da, no para marcar a los estudiantes con el 5 del mejor estudiante, sino que cada estudiante puede desde su avance o desde sus limitaciones obtener su nota, porque la rúbrica yo la veo antes, trato de cumplir con eso. Bueno, si no puedo cumplir, no lo voy a lograr, ¿no? Ya sé que voy a tener punto menos,
pero no quiere decir que no lo voy a hacer. Lo voy a hacer anuente de que voy a tener una puntuación menor, pero va a ser mi esfuerzo y voy a considerar los aspectos que tiene el docente considerado allí para realizar la evaluación. Entonces es muy diferente cuando evaluamos de cuando calificamos, que tenemos un ejercicio que vale 50 puntos de cierto y falso, pero o tengo la alternativa de contestarla bien o contestarla mal. Y había muchos docentes que no eran expertos haciendo las pruebas y el estudiante a veces podía adivinar, porque hay docentes que ponían cierto, falso, cierto, falso, cierto, falso. Hay otros que ponían cierto, cierto, falso, falso, cierto, cierto, y como que sigue la secuencia de la respuesta. Entonces, con facilidad, el estudiante memorístico también puede deducir cuáles son las respuestas que tiene que aplicar el estudiante. Y en el día de ayer, una estudiante que está tomando un curso de inglés en línea, pero que es un grupito, me decía, en estos días estábamos haciendo un examen y por el celular se mandaban las respuestas. Digo, qué bien. ¿Y todo cuánto ganaron? Dice, todos fracasamos. Digo, ¿por qué fracasaron? Claro, el examen no era igual, pero como no leyeron, se confiaron de que, porque todos eran seleccionar la mejor respuesta. Entonces, la compañera que supuestamente sabía, mandaba la respuesta por el celular y las demás contestaban. Pero resulta que nunca se fijaron de que las preguntas no eran idénticas. Entonces es lógico, voy a fracasar porque no estoy leyendo, no estoy pensando. O sea, meditaron la respuesta y automáticamente coloco la respuesta, pero no hago una lectura. Y ahí es donde vemos la falencia de las personas de querer leer para poder saber lo que tienen que hacer. Entonces, ese tipo de evaluación y esa falta de lectura del estudiante para tener ese desarrollo de ese pensamiento lógico o crítico y no un desarrollo mecánico a lo largo del trabajo, porque nos convertimos en mecanicistas, todo lo hacemos automatizado y no nos percatamos entonces de cuál era la realidad en un momento dado. Entonces vamos viendo que en este tema de la evaluación, por ejemplo, si el estudiante o el docente utiliza la técnica del chat para desarrollar sus actividades, ¿cómo puede evaluar entonces una rúbrica para el chat? Y allí entonces podemos ver que podemos tener un criterio y un puntaje donde podemos dar. Por ejemplo, si el estudiante se prepara para la actividad virtual, entonces se le da una puntuación. Si permanece durante toda la sesión, se le puede dar una puntuación. Si sigue el protocolo de la actividad, es otra puntuación. Si tiene una participación activa durante la sesión, si interactúa con el docente o el facilitador y con los compañeros de igual forma, si siguen las normas de netiqueta, porque hay que insistirle a los estudiantes con el tema de la netiqueta, realiza las intervenciones de manera asertiva y si realiza la presentación de algún trabajo que tenga que dar en un momento dado, haciendo uso de
de una presentación. Entonces, todos esos elementos lo tomamos en consideración en un momento dado, pero hay que dárselo de antemano al estudiante para que pueda conocer y saber que si tiene alguna limitante en eso, va a tener. Pero también el facilitador, si no se da siempre, debe de tener un criterio, porque a veces hay estudiantes que por la lejanía no tienen la conexión o pueden tener dificultad con la cámara, o hay estudiantes que no están en un computador y presentan desde el celular, que a veces no se aprecia de igual manera, pero el estudiante está allí, el estudiante está haciendo el esfuerzo por estar y por presentar, solo que no tiene todas las herramientas que quisiéramos, pero está allí. Entonces, el docente debe de poder valorar en un momento dado esa puntuación y esa evaluación que le va a hacer entonces al estudiante. Vamos a ver entonces unas preguntitas de reflexión. Si en alguna de sus actividades educativas han utilizado alguno de los foros o han utilizado el chat, ¿cuáles serían los aspectos positivos que pueden destacar? De acuerdo con su experiencia, ¿qué se podría mejorar al desarrollar el chat? ¿Y cuáles serían esos elementos de mejora desde la didáctica docente? Vuelvo a preguntar. Buenas noches. ¿O tienen los elementos ahí? Bueno, uno de los elementos para mí que valoro mucho de la inteligencia artificial o OpenAI es la actualización, ¿verdad? O sea, lo que usted pueda consultar allí se lo da y actualizado. Lo que considero que se debe mejorar en la OpenAI, como todo, son las referencias. Porque cuando usted va a investigar esa información, a veces no se puede con exactitud saber esos autores. Claro, hay algunas herramientas o apps que se las facilitan, pero si no tenemos, por decirle, la apps paga o la versión paga, pues no lo puede ver. Creo que es el caso de Turing, que le llaman, no me acuerdo muy bien. Ella es pagando. Y así sucesivamente. Entonces, pero la inteligencia artificial ayuda mucho en esos aspectos. Y como dice el creador de ella, creo que es Slam, Atlan Slam, él dice de que tenemos pues que como docentes saber de que la inteligencia artificial viene siendo un apoyo. No con esto quiere decir que si no es un apoyo a nuestras clases, para estar siempre actualizados, poder dar una información de punta y verla como un instrumento que puede ayudar también a los estudiantes y que debemos es buscar como docentes, que se ha hablado bastante en estos aspectos, lo que es el pensamiento crítico, el desarrollo de las competencias blandas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que enfocarnos como docentes. Muy bien, ¿alguien más? ¿No han utilizado el chat ni el foro en sus clases? Como estudiantes lo han usado. Buenas. Sí, diga, Eric. Sí, como estudiante yo lo he usado más que nada para comprender, digamos que hay un texto y no entiendo muy bien lo que quiere decir, entonces utilizo el chat para ver que si me lo puede explicar de una manera más sencilla. Entonces ahí leo lo que me dice el chat, leo nuevamente el texto y entonces ahí comparo que, ok, ya entendí bien.
Entonces lo anoto aparte, lo señalo en las hojas que tengo y entonces, ok, continúo estudiando. Así yo lo utilizo para comprender mejor. Muy bien, ¿quién más? Teodoro. Bueno, puedo contarles como anécdota. Estaba ayudando a una joven porque de una universidad, vamos a decir, desconocida. Y ella me comparte el foro que ella está manejando, pues, que le compartió el docente. Y estoy viendo que en el foro dice una cosa y en la rúbrica dice otra cosa. Y nosotros resolvimos el examen como vimos en la rúbrica, porque la rúbrica, como se dice, lo más importante, el paso a paso de las indicaciones. Pero después, cuando recibimos la calificación, la joven fracasa. Y yo le pregunto por qué fracasa si yo, ya como se dice, estoy acostumbrado a ver esos temas. Y me dice que mira lo que me envió la profe, el comentario de la profe. Y en el comentario dice que lo que tenía era que redactar. Lo tienes bien, la joven se llama, vamos a decir, Carla. Lo tienes bien, Carla. Solamente hace redactar mejor los objetivos. Y yo me pongo a pensar cómo algo va a estar bien si la evalúa mal, ¿verdad? Y yo le dije que pidiera una oportunidad para volver a hacerlo. Y efectivamente le puso la nota máxima, que es el 100. Pero ahí me di cuenta que a veces la comunicación, ahí jugó como una mala jugada. Yo siempre he dicho que la comunicación escrita es la mejor, ya que muchas veces no nos sabemos comunicar verbalmente en audio, en nota de voz. No sé si le ha pasado algo por ahí a los compañeros. Teodoro, lo que estoy viendo allí, porque usted manifestó la asignación del foro, no estaba 100% ligada con la rúbrica. Entonces, definitivamente eso le va a crear una roncha o una confusión al estudiante, porque, bueno, lo que pasa es que a veces no creamos la rúbrica, sino que la copiamos y volvemos a lo mismo. O sea, si la estoy copiando, tengo que evaluarla para ver si lo que estoy colocando allí es lo que yo realmente quiero que el estudiante haga. Porque si no, el estudiante va a escribir mirando la rúbrica, tomando en consideración que me dijiste que en la ortografía no debo de tener faltas, que debo de tener una conectividad entre un párrafo y otro, o sea, un hilo conductor en lo que estoy escribiendo, pero al momento de mirar el escrito me olvido de la rúbrica y no estoy mirando, por ejemplo, si puse en mis criterios la redacción, cómo debe de ser, la ortografía, cómo debe de ser. Si voy a solicitar citas, tengo que tener esos 3 elementos allí. Entonces voy a mirar. Si el estudiante cumplió con citar, debe de estar en lo máximo. Si le pedí 2 o 3 citas, ¿verdad? Si tengo una cita, gano esto. Si tengo 2 citas, gano esto. Si tengo 3 o más citas, entonces gano esto. Pero cuando estoy evaluando, no me fijo ni cuántas citas tenía que tener, si tenía que tener ese hilo conductor en la redacción, que se comprendiera, que hay que insistir al estudiante que no está escribiendo para él, sino que está escribiendo para una tercera persona que es la que lo va a leer. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en consideración. Yo lo veo mucho en los estudiantes de tesis. Al evaluar las tesis de los estudiantes o las monografías, sabemos que se debe de redactar en tercera persona.
no se debe de redactar, aunque sea un grupo, hablando de nosotros, de que yo, o sea, no en primera persona. Entonces, en el escrito de la tesis usted puede encontrar de repente la persona escribió en primera persona y de repente escribió en tercera persona. Pero hay que devolverle la tesis para que todo esté escrito en tercera persona porque es para el lector. No estoy escribiendo para mí y como investigador no me debo de involucrar en la investigación, sino que yo soy un ente externo que estoy mirando la situación problemática, estoy entrevistando, estoy viendo. Entonces, si el docente tiene esos elementos claros, el tutor, el estudiante también lo tiene que manejar claro. Pero entonces no lo tiene claro y el docente tutor lo deja pasar. Cuando llegan del jurado, resulta que el jurado sí está claro en esa redacción en tercera persona y se lo echa para atrás. La persona, ¿qué pasó con el tutor? Si el tutor me lo debió haber dicho para que el jurado no fuera el que me echara el documento para atrás. O en la sustentación. El tutor no me dijo tal y tal cosa, pero al momento de sustentar, entonces, en vez de apoyarme en la sustentación, me saca una pregunta que yo no sé cómo contestarla y me baja la evaluación de los dos jurados porque no supe contestar la pregunta. O hay jurados, hay tutores que nunca le hacen pregunta al estudiante, cuando sí se le debe de hacer una pregunta enmarcado en el trabajo, al igual que los dos jurados. Pero entonces el tutor omite hacer preguntas y solamente felicita. Y deja entonces a los dos jurados que sean los chicos malos de la película los que preguntan para ver si el estudiante puede responder o no. Y entonces esa es algunas formas de evaluar que tenemos que tomarlo en consideración, igual que cuando le mandan un artículo a uno para leer. Usted solo no lo va a leer, lo va a leer usted y lo va a leer otra persona, porque lo deben de leer dos jurados por si hay conflicto, se pueda mediar entre los dos el conflicto del artículo. Entonces, esos elementos lo tenemos que ir llevando en la práctica al estudiante desde que ingresa a la licenciatura para que al final, en su proyecto final o en su seminario o en su monografía o tesis, no entre dentro de esas polémicas, sino que como docente lo podamos ir llevando a lo largo del proceso. A ver, ¿quién más? No sé, Teodoro. Bueno, siguiendo la línea de ustedes, de que puso el ejemplo de los asesores, he visto que muchos colocan la firma que le pesa al estudiante, pero también le pesa y lo perjudica a la vez. Porque también cuando revisamos su documento y, bueno, puedo decir que una me envió uno y para mí tiene un 93% de similitud. Y hay que apoyarla porque me la van a echar para atrás, ¿verdad? Nada más, es licenciatura. Sí, ahora mismo es licenciatura, pero como le digo, hay profesores que... Licenciatura se puede hasta un 30% de acuerdo al reglamento de la universidad. Maestría 20% y doctorado 10%. Sí, porque a veces los docentes piensan que le hace un bien dándole la firma, pero hay que darle el seguimiento porque nadie ha hecho una tesis y ha hecho un documento así de ese tipo. Y los muchachos están, como se dice, copy-paste y lo primero que ven lo que ponen. Y tienen que hilar la información.
Así es. ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Es que considero, tal como dice en dar las competencias, ¿verdad? En ese desarrollo de las competencias a nuestros estudiantes, siento que los estudiantes de ahora no les gusta analizar, no les gusta pensar, ellos andan como muy rápido. Entonces, esta es una problemática que siento que es uno de los desafíos que tenemos todos como docentes. ¿Qué hacer para que el estudiante se vea ese compromiso de leer, de que con sus propias palabras poder describir un texto? Eso es lo que siento que hay que desarrollar y por eso es que pasa tanto copy-paste, copy-paste. Lo digo porque soy madre de adolescente y eso se ve y le digo a cada rato, hijo, tienes que mejorar aquí. Esto no puedes copiarlo y si lo vas a copiar tienes que citarlo y si es una copia exacta tiene que llevar una citación diferente según la norma APA y así sucesivamente. Y todos estos conocimientos nuestros estudiantes no lo tienen. Se lo digo porque mi hijo no recibió eso. Así que, y ahora que está en la universidad, es difícil. Y obviamente siempre le echan para atrás y viene para donde mí y bueno, y ahí vamos. Y eso me hace ver que como docentes es un desafío, de verdad que es un desafío porque los estudiantes no quieren. Apenas vamos a analizar tal lectura, ya se ponen, ¡ay, qué aburrido! No, sí, lo que pasa es que yo siento que el déficit está en la forma en que llevamos a los muchachos a la lectura. No sé en qué área ya de la secundaria se hace énfasis en la filosofía. Porque anteriormente, cuando daba la materia de ética, filosofía, generalmente llevaban a ese desarrollo de ese pensamiento, ¿no? Porque tenías que hacer mucha interpretación. Yo estuve evaluando y casualmente estoy escribiendo un artículo sobre el problema empieza desde el preescolar cuando le leemos el cuento al niño y solamente le preguntamos el personaje principal y no llevamos al niño a imaginarse el, el, el contexto donde se desarrolló el cuento, cómo es ese contexto, por qué consideran que las personas vestían así en ese momento. O sea, llevarlos un poco más allá de la repetición al razonamiento, porque si no razonan, no hay ese desarrollo de ese pensamiento. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar al niño desde edad temprana a ese despertar de que tiene que ser crítico y que tiene que ser reflexivo para que cuando esté en la secundaria ya domine ese proceso metacognitivo donde yo constantemente puedo estar haciendo reflexión y es lo que nos lleva a estas situaciones que estamos viviendo porque no hace la persona una reflexión profunda de qué es lo que está pasando, cuáles pueden ser las consecuencias, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. O sea, hay personas que están claritas con la situación, pero todavía hay personas que están luchando allá afuera y no tienen claridad per se de qué es lo que está pasando o los daños que ha ocasionado que alguien de Veraguas te cuenta qué es lo que pasó en Veraguas cuando la minera estuvo allí, que salieron huyendo, dejaron las tinas, ahora cuando llueve, esas tinas hay un desbordamiento y todo
una explicación que te da la persona que vive en esa área, que el que está en la ciudad o a lo mejor en otro campo, como no ha vivido esa realidad, no la conoce. Y como no se da a conocer, las personas no han podido hacer procesos metacognitivos sobre la situación. Entonces, si a uno le enseñan al niño a hacer esos procesos diariamente, no vamos a buscar ningún libro. Llegó la tarde, llegó la noche, vamos a ver qué cosa fue lo que hice, cómo lo hice, cómo me desenvolví en este momento que se me presentó esta situación. ¿Qué hice? Irlo llevando a hacer esos procesos muy sencillos para que cuando tenga una lectura, porque nosotros aquí seguimos saliendo mal en las pruebas de lectura y escritura, al igual que podemos salir mal en la tecnología, al igual que podemos salir mal en matemática o en ciencias naturales, por carencia de lectura y la práctica y la adquisición de esa competencia. El estudiante puede leer palabra por palabra, puede leer silábicamente, puede leer alfabéticamente. Lo que no hace es una lectura comprensiva, una lectura global de un párrafo con sus varias oraciones y poder hacer la interpretación. Entonces, cuando vienen las pruebas estandarizadas, como me dan una indicación en un párrafo donde yo tengo que estar claro en el desarrollo de lo que me dice allí y qué es lo que tengo que hacer, como no tengo esa lectura comprensiva, no puedo realizar la actividad. Y por eso fracasa. Y va a fracasar en todas las asignaturas, porque el que no aprende a leer no puede leer ninguna indicación que se le da en ninguna de las otras asignaturas. Entonces allí es donde está nuestra falencia. Y llegan a la universidad, claro, con esa falencia, porque no me la han desarrollado en los 14 años que tuve en la escuela, porque nosotros tenemos como país, hay otros países que tienen 11 grados de escolaridad, nosotros tenemos 14. Tenemos 2 de preescolar, 4 y 5 años, 6 de la primaria, 3 de la premedia y 3 de la media. Entonces tenemos 14 años pasa el muchacho en la escuela y no lo tiene. Y luego pasa 4 o 5 años en la universidad y al final no puede hacer el trabajo de grado porque le falta esa lectura comprensiva que no la adquirió en los primeros años de estudio. Y se va con esa laguna. Y se va todo el trayecto con esa laguna y como docentes universitarios lo tenemos que apañar. Entonces tenemos que mirar como docentes cómo los vamos llevando desde el primer año a esa lectura comprensiva y a esos procesos metacognitivos y también a entender, porque parte de la falla en nuestros profesionales es la parte axiológica, la parte ética. O sea, si yo copio, estoy cometiendo un error. Entonces tengo que aprender esa parte axiológica desde la profesión que voy a estudiar para poder comprender. Oye, como contador, si como secretaria me dan una caja menuda, no puedo gastarme la plata. Como arquitecto, ingeniero, no puedo pensar en construir esta cajita de fósforo para las personas porque qué tipo de vida les voy a dar. O sea, ¿cómo van a vivir tantas personas en una casita esta donde hay hacinamiento? O voy a comprar el material más barato para que me rinda más. Eso tiene que ver con la parte de deficiencia axiológica que no se está dando del todo en las diferentes formaciones al individuo para que pueda hacer también esa reflexión.
Estoy ya como mi compañero que habla y habla y habla. A ver, ¿alguien más tiene algún comentario? Profesora, en el tema de la filosofía o la ética en el colegio, por lo menos yo estando en quinto año, yo recuerdo que yo daba ética y cooperativismo. Profesora, eso fue lo único que yo di ética y cooperativismo. ¿Por qué? Porque el profesor en el primer bimestre nos pidió $5 para sacar las copias del bimestre y el profesor se desapareció. No lo vimos más. Eso fue lo único que vimos en ética y cooperativismo. Entonces, en la universidad fue que llegué a dar lo que es epistemología, que ahí sí hablamos un poco de las ideas y ahí sí fue tema diferente. Y también tengo otra anécdota, profesora, que es en el tema de la proactividad, que cuando uno como estudiante tiene esas ganas de saber más, tiene ese apetito de conocimiento, profesora, eh, a mí me gusta mucho lo que es la estadística. Entonces hay una materia que se llama econometría. Esta materia parte mucho de fórmulas. eh, y entonces, en un momento dado, yo no le entendía muy bien al profesor. Y lo que yo hice fue en mí buscar información en la biblioteca. Cuando yo llego a la biblioteca, encuentro la información, me siento con unos compañeros a resolver los problemas. Encontramos la solución. eh, un poco diferente a la que nos explicó el profesor, pero al fin y al cabo era la solución. Profesora, cuando llegamos, entregamos la tarea y cuando recibimos la nota, era un fracaso. Recibimos una F. Yo le pregunto al profesor, me acerco y le pregunto al profesor, profesor, ¿por qué usted cree, por qué tenemos esta nota si entendí y llegamos a la solución del problema? Y el profesor me dice, no, porque esto no es lo que yo he dado. Y es lo que me causó como en ese momento, un momento de incertidumbre, porque yo me quedé pensando como estudiante, yo quería entender y si yo no le entendía al profesor, yo me fui a la biblioteca, me senté y comencé a buscar, investigar para poder llegar a la solución del problema y poder entregarlo. Entonces, eso es también como un hecho para que el estudiante coloco un límite, porque fíjense, si yo voy un poco más allá, voy hondo un poco más en la solución del problema, porque a mí me paran y me dicen que esto no es la solución. Y yo también veo como que este es un problema de hincapié, profesora, eh, los métodos, bueno, pienso que son métodos ortodoxos, que, Obsoletos. ajá, también, profesora, que se dan en alguna y que manchan, pues que manchan los pasos de los estudiantes, porque al final del cabo, como usted dice, a nivel superior entonces con con esa idea que se han creado en un nivel eh, de escolaridad un poco medio. Bueno, sí, definitivamente que hay formas y formas y bueno, somos docentes y docentes. También hay un dicho que dice que la gente lo repite mucho, que cada maestrito con su librito, pero yo insisto mucho que cuando uno no tiene esa vocación y esa dedicación, estamos en el camino equivocado de la educación, porque la educación no hace a nadie rico, entonces ¿para qué estudiarlo si no tienes vocación y no sabes que vas a hacer un trabajo para las generaciones que vienen? Así que hay que tener ese compromiso, pero sabemos que hay docentes y hay docentes. Entonces hay que mirar esos aspectos, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Allí le voy en la presentación del módulo está el link y lo tienen también donde está la explicación del portafolio. Todavía no tienen que subir el portafolio,
pero sí tienen que estarlo elaborando con el material requerido, hacer su buena hoja de vida, las tareas que se han hecho, irlas colocando allí en el portafolio. Y para eso hay varios programas de internet que lo pueden hacer. Hay unos que son gratuitos, que es lo que les recomiendo para hacer las prácticas, y hay otros que les van a pedir que paguen, no paguen. Entonces usemos los gratuitos para hacer el portafolio digital. A lo mejor alguien en el grupo ya lo sabe hacer, pero los que no tenemos el expertise, pues podemos practicar antes del momento de subirlo. Tienen el wordpress.com que pueden usarlo, tienen EduPortfolio que también les permite, tienen Wikispace que también permite, tienen Google Sites que permite también, Yucapaca, tienen Google Docs que también le puede permitir, y a lo mejor hay otros más por allí que ustedes pueden utilizar para hacer. Yo les voy a pedir un programa específico porque hay varios y cada uno puede seleccionar el que mejor domina para poder hacer su portafolio digital. Lo que sí tienen que contemplar son los puntitos que les voy poniendo allí que debe de contemplar el portafolio. Entonces, si no hay ninguna intervención. Profesora, disculpe. Dígame, el estado del arte. Allí estaba viendo que en el portafolio ustedes colocó que tenemos que dar información de estado del arte y la información institucional. Tenemos que hacer la información institucional es la de UNICIT, que tiene su misión, su visión, sus principios, se me fue la palabra, el modo que usamos la plataforma, tienen se me fue, el modelo educativo. UNICIT tiene su modelo educativo que lo usamos a través de la plataforma Moodle, que tiene el Pechacucha como trabajo final, tiene los cursos, están divididos en módulos. Esa información es la información institucional. Y el estado de arte tiene que ver un poco en contar sobre su propia experiencia, lo hacen en un escrito, por qué les gusta la docencia, porque han seleccionado en su vida profesional también que pueden impartir clases, ya muchos han dicho, pero allí lo pueden redactar. Eso se redacta en primera persona porque son ustedes los que están escribiendo su estado de arte. El documento, la documentación informativa es todo lo que hemos dado hasta el momento, ¿verdad? Sí, lo que vamos dando. De lo que vamos dando. Usted también colocó con un video que tenemos que dar nuestras ideas. ¿Es nuestras ideas que tenemos que dar o el resumen del video de la OSD? De la ODS. Ajá, del Higher Education. Educación superior. Sí, porque acuérdense que allí ven los 3 videos y hacen un resumencito porque el video está en inglés y ustedes, como la parte de internacionalización, tenemos que hacer inglés en los cursos. Entonces, allí para que escuchen, que los que no hablan inglés, que traten de escuchar, que traten de entender lo que se presenta allí de la UNESCO, que tiene que ver con la educación universitaria. Higher Education en inglés es educación superior. Muchas gracias, profesora. ¿Alguna otra preguntita? Profesora, ¿vamos a tener algún modelo de portafolio
para ya ir sabiendo, o no vamos a ver, Yo le he no nos va a puesto los pasar un video. puntitos allí y les puse un link para que puedan mirar, o ustedes si conocen otro link para hacer el portafolio digital, lo pueden hacer. ¿Por qué le he puesto, bueno, el portafolio? Porque es parte de la competencia y hay universidades y ustedes no saben en cuál van a trabajar o en cuál están, y que les pueden pedir como evidencia de sus cursos el portafolio digital. Entonces, para que conozcan, porque conozco muchas, yo he dado este curso en otras universidades y luego me dicen que lo están haciendo en Word, que luego toman la foto, que, o sea, hacen todo un asunto más complicado hacer el portafolio digital, y hay programas que ya te ayudan a hacer el portafolio digital. Entonces, para que tengan, porque al final van a hacer el pecha cucha con eso. ¿Sí? De todas maneras, les voy a colocar otros links que lo tienen y ahí ustedes miran y practican. Estamos en la 4ª semana, ya para la 6ª semana, esta que viene, no, sino la de más arriba, ya tener su portafolio definido con cuál app lo van a trabajar. Ok, profesora, entonces el acceso de ese portafolio, estoy viendo aquí la asignatura en la web y no, ¿cuál es el del ejemplo? El link se lo puse, pero les voy a subir un ejemplo. Yo les puse el link para que lo vieran y lo puedan trabajar, pero les subo un ejemplo. ¿Listo? Ok, profesora, quedamos pendientes. Entonces, Entonces ya abrió para subir las tareas, ¿verdad? Hasta el no, lo voy 17. a abrir ahora que Ok, terminamos. perfecto. Buenas noches, profe. Listo, buenas noches.